Castillo, analista político. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. Mi estimado Joaquín Martínez, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué decir de esta elección? Pues una elección, algunos dirían histórica. A mí me parece que en cierto sentido es faltarle el respeto a la trayectoria profesional de la ministra Sí, Piña. Es una trayectoria que se destaca por haber estado en poder judicial durante prácticamente toda su carrera profesional. Estaba viendo su currículum desde 1988. Básicamente recorrió todo el escalafón judicial. Como debe ser, ¿eh? Como debe ser, digo, siempre hay una discusión entre cuál debe ser el perfil de los ministros de la Corte, si son académicos o por otra parte debieran ser personas del servicio profesional judicial, o sea, de la carrera judicial. No siempre hay esa discusión de cuál es el perfil ideal. En ese sentido es una juzgadora profesional, es una persona que ha dedicado toda su vida a la carrera judicial, y en ese sentido me parece que muy meritorio el haber recurrido todo el escalafón hasta llegar a la presidencia de la Corte con una trayectoria pues que en ese sentido pues es impecable, no es muy complicado pensar, a diferencia de otros ministros que siempre hay el trasfondo político, ¿no? En relación a su nombramiento. El caso de Ortiz Mena venía del SAT, Margarita Ríos Farjad igual, el caso de la ministra de la maestra Yasmín Esquivel, pues esposa de José María Riobó, las vinculaciones con López Obrador en este caso. Bueno, que todo presidente llega, pero todo ministro de la Corte llega a través de una nominación del presidente, pero no es lo mismo cuando tienes una trayectoria judicial que te avala o una trayectoria académica, que son los dos escenarios ideales, ¿no? Y en ese sentido, pues la ministra Piña tiene esta trayectoria judicial muy bien construida, te digo, desde 1988, que ya era secretaria proyectista de un tribunal colegiado, y pues básicamente siendo jueza de distrito, después siendo magistrada en tribunales colegiados, hasta que finalmente accede a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, pues me parece que más allá de que sea mujer, que a mí siempre me parecería un tema secundario, yo creo que así tendríamos que empezar a verlo. El tema central es que tiene una trayectoria, tiene un perfil que la avalan, y que en ese sentido pues es destacable que sea además una persona que de alguna forma llega con sorpresa, porque pues bueno, finalmente los favoritos eran otros, los favoritos era en algún momento Yasmín Esquivel, después toda la polémica alrededor de su tesis, y finalmente pues también el otro polo pues era el ministro Ortiz Mena. Este ricachón que dice López Obrador. Que lo sugiere López Obrador, no se atreve a manifestarlo de forma expresa. Obviamente pues estaría por ahí la implicación del señalamiento, pero bueno, la ministra Piña, yo revisaba el día de ayer su comparecencia ante el Senado en 2015. Me parece una mujer muy inteligente, muy bien articulada. Hay algunas ideas con las que mi conservador corazón no está de acuerdo, pero a ver, no deja... justo eso, es de corte conservador, es de corte liberal progresista. Más bien es una progresista, tiene tendencias progresistas, habrá que ver cómo eso no necesariamente, incluso para quienes somos más conservadores, no necesariamente es malo, siempre y cuando pues se limite a su labor de juzgador. Una de las grandes críticas que se hacía contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el expresidente de la Corte, que era demasiado militante, demasiado activista, que parecía que salía de su papel de presidente de la Corte para estar de alguna forma tomando una posición ideológica, ¿no? Inevitablemente, pues un juez lleva su ideología a sus resoluciones, pero no es lo mismo llevarla a sus resoluciones en la Corte y debatir argumentos jurídicos que salir a la palestra pública, dar conferencias de prensa, estar colgando tweets al TikTok. Al TikTok. Sí. Y me parece que eso demerita mucho, o en algunos sentidos demeritó mucho el paso de Arturo Saldívar por la Corte. Y en ese sentido, una de las notas destacables de la ministra Norma Piña es que no tiene cuentas de redes sociales, no tiene cuenta de no tiene Twitter. No tiene Twitter. Y eso llama la atención, sobre todo en esta época de la posmodernidad, donde todos estamos esclavizados por las redes sociales. Pues que sea una persona que toma su distancia de ese mundo. Al parecer es una mujer dedicada a su trabajo jurisdiccional, sin un ánimo protagónico como sí se vio en el tema de Saldívar, y eso en ese sentido es refrescante, con independencia de su posición filosófica o ideológica, que se puede respetar, porque finalmente en la Corte es bueno que haya ministros liberales, progresistas, conservadores, siempre la pluralidad. Claro. En la Corte nutre el debate jurisdiccional. Ella que ha estado a favor o con posturas a favor del aborto, de los matrimonios igualitarios, Sí, que triste. de la legalización de la marihuana. Sí, que en este momento pues tristemente son tendencias en la Corte, tendencias que algunos no compartimos, pero en el debate judicial se tienen que respetar las opiniones finalmente de quien no piensa como algunos quisiéramos, pero finalmente pues sostiene
sus posiciones con base en argumentos jurídicos y eso se respeta. Vamos a ver cuál es el papel que toma la ministra en la conducción de los debates. Esco, ¿qué hace un presidente de la Corte con respecto a los otros 10 ministros que la integran? Un presidente de la Corte es presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Presidir la Corte, pues obviamente básicamente el tema de llevar los debates dentro de la Corte, llevar el uso de la palabra respecto de qué temas se van debatiendo y en qué orden se van debatiendo. De alguna forma conduce las sesiones del máximo tribunal. Okay. Obviamente ya es uno de los 11 votos, pero como voto nomás cuenta como uno más. Voto simple. Un voto simple. El tema central ahí pues es la dirección de las sesiones de la Corte y de alguna forma de los asuntos, los va de alguna forma asignando a través de un orden a qué ministros le corresponde discutir qué tema, ¿no? De alguna forma tiene un control de la agenda de la Corte. Okay. Sí, eso es lo que básicamente hace en la Corte. En el Consejo de la Judicatura, que es el otro gran aspecto de este nombramiento, el Consejo de la Judicatura es básicamente el órgano de control y administración de todos los jueces federales. Es el presidente del Consejo de la Judicatura, hay otros 6 consejeros, él es el 7º, y igual en el Consejo de la Judicatura, él organiza la agenda del Consejo de la Judicatura, que es básicamente el órgano que se encarga de nombrar, evaluar, ratificar o remover a los jueces federales en todo el país. Todos los jueces de distrito o los magistrados de tribunales unitarios y colegiados son nombrados por el Consejo de la Judicatura y en ese sentido pues tiene una enorme relevancia, puesto que básicamente controla el aparato judicial a lo largo de todo el país, ¿no? Y esas son básicamente sus funciones extraordinarias como presidente de la Corte, al margen de que como ministro va a seguir teniendo trabajo de resolución de asuntos, va a seguir llevando a cabo proyectos de sentencia, defendiéndolos en el Pleno y participando en las discusiones del Pleno. En un país donde el presidente de México, sin mucho decoro ya, reconoce que busca ciertos controles en los otros poderes de la Unión y que sí lo tiene hasta cierto punto en el legislativo, hasta cierto punto lo buscaba en el judicial. ¿Qué representa para el gobierno federal la elección de Norma Piña? Que ayer veíamos esta gráfica muy importante que publicaba, en este caso Reforma, donde ella, de las 5 candidatas y candidatos que había ayer, es la que menos vota en línea con el gobierno federal, siendo que, en teoría, los dos son gobierno y ministra liberales progresistas. Bueno, habría que ver, yo creo que las tendencias progresistas de la ministra se enfocan más bien a los temas culturales. Tú lo acabas de decir, temas como aborto, temas vinculados a lo LGTB, ideologías de género, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es a lo que se refiere con progresista, la legalización de la marihuana, ¿no? El proyecto político de López Obrador es progresista más bien en el sentido económico, en el sentido de redistribución de ingresos, en el sentido de intervención del Estado en la economía, en el sentido de la expansión del gobierno en temas más bien de asistencia social, ¿no? Es básicamente, o de control político. Entonces son dos dimensiones distintas, la dimensión propiamente político-económica y la dimensión cultural o moral, ¿no? La ministra Piña es progresista en un sentido que López Obrador no es progresista. Es muy conservador. Que en un sentido que López Obrador no necesariamente estaría en esa línea. Entonces también es que luego las palabras parecen inducirnos a la confusión, se refieren a dimensiones diferentes. La ministra Piña sí ha manifestado una distancia, me parece muy sana, respecto de las reformas que han llegado por parte de la 4T a la Corte a través de acciones de inconstitucionalidad. Como tú lo destacas, es probablemente la ministra que menos ha votado a favor de la constitucionalidad de las reformas de la 4T. 3 de 18. Es correcto, y donde además todavía hay varios proyectos que seguramente van a llegar a la Corte. Uno de los más importantes, por ejemplo, la recién aprobada, o está por aprobarse, mejor dicho, reforma electoral. Sí, que es una reforma que en el momento que termine de ser promulgada por el Ejecutivo, inevitablemente va a ser judicializada a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, que va a tener que resolver la Corte. Y la Corte las va a resolver básicamente a la velocidad que la ministra busque impulsar, ¿sí? A través de la programación de los proyectos, porque pues obviamente será un tema, el propio Saldívar ya lo decía, que era un tema al que había que darle velocidad, porque es un tema que pues que tiene un tiempo de caducidad, porque tenemos que tener esas normas validadas antes de la próxima elección federal. Entonces ese tipo de temas la ministra tiene que atenderlos, tiene que de alguna forma tener la representación también de
de la Corte frente a, pues a temas álgidos. Por ejemplo, uno de los temas que se antoja complejos de atender, pues es qué va a hacer con el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Sí, ahí es una discusión importante, va a ser yo creo que una primera prueba de fuego, porque además se presume que la ministra Esquivel votó por ella. Sí, no lo sabemos, porque el gran enemigo de la ministra Esquivel era el ministro Ortiz Mena. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué actitud toma respecto de ese asunto, cuál es su posición institucional. Hemos visto que la Corte tradicionalmente es muy reacia a ventilar públicamente estos asuntos vinculados a miembros de su propio cuerpo. Pero ahora es inevitable. Es inevitable, aunque ya hace no tanto tiempo, en el caso del anterior ministro Medina Mora, ¿te acuerdas que renunció? Saldívar evitó hablar del tema en todo momento, ¿sí? Vamos a ver cuál es la actitud de la ministra Piña. También yo creo que va a tener una menor exposición mediática. No parece, como ya lo comentamos, que el perfil de la ministra Piña no es un perfil tan dado al exhibicionismo político mediático como era el tema de Saldívar. Y en ese sentido yo creo que será más prudente a la hora de abrirse a espacios donde pueda ser cuestionada ese tipo de temas, pero son temas que tienen que resolver porque la propia legitimidad del máximo tribunal está en juego. ¿Ves que siga Yasmín como ministra? Lo veo muy complicado, habrá que ver qué termina de suceder en la universidad, perdón, en la UNAM, en el sentido de pues cuál va a ser la determinación de fondo que va a existir. Hay una realidad y es que en términos jurídico, estas cosas que luego de los abogados llamamos jurídico positivos, es complicado pensar en una vía por virtud de la cual a Yasmín Esquivel se le pudiera revocar el título. No, tiene que renunciar. Tendría que renunciar o tendría que ser sometida a un juicio político aprobado por una mayoría calificada del Senado. Okay. Lo cual es complicado no. por el tema de la 4T. ¿Sí? O sea, esas son las dos vías. O ella renunciaría o sería básicamente destituida a través de un juicio político, cosa que jamás lo hemos visto en este país en relación a un ministro de la Corte. De hecho, no lo hemos visto prácticamente a ningún funcionario. Sí, pero este tema pues es un tema complejo. Hay que ver qué es lo que termina de resolver la UNAM. El gran tema en términos jurídicos es el tema del tiempo, yo creo. El tema es cuál es la vía para poder invalidar un título otorgado hace más de 30 años. ¿Sí? Porque la lógica jurídica siempre ha operado bajo un principio llamado prescripción, que es hay determinadas cuestiones que cuando pasa determinado tiempo simplemente ya no son materia de análisis judicial en la vía, o sea, ya no es materia de un pronunciamiento porque no podemos estar discutiendo eternamente temas de hace décadas o siglos, ¿me explico? Claro. La lógica que sigue la prescripción. Ese principio pareciera jugar a favor de Yasmín Esquivel. De hecho, en la propia resolución que saca la Fiscalía de la Ciudad de México es lo que hacen valer. La idea de, con independencia de que aquí hubo o no hubo un plagio, es un tema que ya está por demás prescrito. Ya caducó. Y yo ya no puedo ventilarlo. Obviamente eso en la vía judicial o en la vía jurídica le juega a su favor, aunque en el términos de ética pública, de legitimidad política, pues pareciera insostenible. No es fácil sostener la figura de una persona que ha incurrido en ese tipo de faltas en un lugar donde se espera pública políticamente que exista el máximo de probidad, el máximo de honestidad en el quehacer y en el actuar. Pero la has escuchado, está montadísima, está aferrada a su versión y no la bajas de ahí ni un milímetro. Sí, aunque no va a reconocer jamás lo que hizo. Parece ser que ese es su camino. Vamos a ver cómo se termina de articular el resto del escenario, los demás ministros, la ministra Piña, qué dice la UNAM. Sí, porque pues finalmente Yasmín Esquivel tiene que aportar pruebas, aun cuando ya hemos visto que lo que ha intentado aportar como pruebas es muy pobre. Ridículo. Es completamente ridículo. Pero pues bueno, tendrá que verse en los próximos días cómo se va generando un ambiente político alrededor de ella, y para que llegue a una coyuntura donde haya una decisión, y la decisión pasa por el tema de que ella no debería poder permanecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un tema de la legitimidad de la misma institución. Claro. La misma institución queda en entredicho cuando algo así sucede en una de las personas encargadas de impartir este máximo concepto que denominamos justicia.
Veremos qué pasa y ya lo estaremos platicando. Alan Capetillo, muchas gracias por este análisis. Mi estimado Joaquín Martínez, muy buenos días. Bienvenido, Alan Capetillo, analista político. Son las 7:30, hacemos una pequeña pausa. Quédate, estamos en sintonía. Aprovechemos la pausa para prepararnos un café. En un momento, más información en Conexión 92.7, la estación que te acompaña. Apoyemos a las personas migrantes que van de paso por Aguascalientes. Puedes donar alimentos no perecederos, calzado, ropa, cobijas y colchonetas, así como artículos de higiene personal. Acude antes del 4 de enero al centro de acopio instalado en el antiguo Hospital Hidalgo, en la calle Galeana, esquina con Ignacio T. Chávez, en un horario de 9 a 15 horas. Apoyemos a las personas migrantes que van de paso por Aguascalientes.